Buenas noches, ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Nada más que terminen de entrar. Están ya la mayoría solicitando la entrada. Demos unos 3 minutitos para ver cuántos se incorporan y damos inicio. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas ¿Qué noches, tal? Buenas compañeros. noches. Bien, bien. Por aquí, viendo cómo van ingresando. En un momentito ya iniciamos.
Muy bien, con mucho frío, por cierto. Sí, muy bien, profe. Muy bien. Buenas tardes, doctor. Buenas ¿Qué tardes, tal? Buenas tardes. compañeros. Iniciamos en un momentito, nada más déjenme pasarles la lista aquí en el sistema para que luego se me olvida. Buenas noches, doctor José ¿Qué Luis tal? Santiago Buenas Hernández. noches. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, pues si les parece, vamos iniciando para ir aprovechando el tiempo y bueno, pues todas las dudas que estén surgiendo, pues tener el tiempo también de analizarlas. Eh, bueno, como recordarán, pues bueno, este curso está dedicado básicamente a la investigación documental, ¿verdad? La segunda fase de una investigación. Y bueno, pues estamos documentando esa parte de la investigación como, digamos, dentro de un capítulo en la tesis que están conformando por su investigación, como reporte de esa investigación. Y en este sentido, bueno, pues es el capítulo uno que le llamamos marco teórico. Recuerden que el marco teórico es solo un nombre, ¿verdad? No hay que, digamos, colocar ahí pues alguna información en particular. En el interior del capítulo sí, porque bueno, pues tenemos una serie de marcos, ¿no? O sea, el marco teórico se refiere a la investigación documental en realidad, ¿no? Que podría incluso llamarse así el capítulo. Pero bueno, en general, en los libros de metodología, todos llamamos a esta fase de la investigación donde nos concentramos en conocer a profundidad, pues tanto la teoría que después vamos a aplicar como investigaciones que ya se han hecho alrededor de lo que queremos nosotros hacer, además de algunos otros documentos como normas, leyes, reglamentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en estas semanas, bueno, ya meses, ¿verdad? En nuestro caso de este curso que se ha ido alargando un poco, eh, hemos hablado entonces de esta investigación documental y hemos indicado que al menos hay que desarrollar cuatro elementos aquí, ¿no? O sea, hay que buscar información suficiente sobre cuatro asuntos. El primero, toda la parte más de teoría básica, ¿no? Le llamamos a eso el marco conceptual. O sea, el marco dedicado a las ideas teóricas que la ciencia tiene respecto de lo que estoy investigando, de lo que estoy estudiando, ¿sí? Y de esa manera, pues entonces tenemos una serie de conceptos relacionados a mi tema y esos conceptos a su vez, pues una serie de elementos que abajo lo van acompañando, ¿no? A lo mejor componentes, a lo mejor alguna clasificación, a lo mejor tipologías, etcétera, ¿no? O sea, una serie
de elementos que con detalle explican toda la teoría relacionada a ese concepto, ¿no? Después estuvimos revisando el marco referencial, ¿verdad? Hablábamos de ese marco referencial como aquel que me permite saber qué están haciendo los investigadores hoy en día sobre esta temática que me interesa. Ujú. Entonces buscamos pues investigaciones similares a la nuestra, y en general pues dentro de ellas pues lo que vamos a hacer en esencia pues es describir, digamos, los pasos que siguieron, ¿no? Empezamos diciendo pues que el objetivo de esa investigación fue tal cosa, qué metodología utilizaron, si fue cuantitativa, cualitativa, el alcance, ¿no? El diseño de la investigación. Y terminamos describiendo pues, los resultados que se dieron en esa investigación, ¿no? Entonces, para eso pues, les pedí al menos 10, ¿verdad? 10 investigaciones al respecto. En general, cualquier investigación seria que hay y esto es en cualquier lugar del mundo, más o menos nos basamos en estos números que les estoy solicitando. Eh, Algunas peculiaridades pues tienen cada universidad, ¿no? O sea, cada universidad le va dando pues, cierto plus a sus investigaciones, ¿verdad? Em, por ejemplo, hay universidades que dentro de esos 10 artículos que se solicitan o tesis, al menos debe haber, no sé, 4 en inglés, ¿no? Y que entonces, o en otro idioma, no necesariamente inglés. Entonces hay que referenciarlos, ¿verdad? Y hay que leerlos y hay que, en fin, buscarlos por ahí. Eh, en nuestro caso, más bien es lo opuesto. La intención es que, dado que nuestros ámbitos de investigación, por lo que se hizo y se diseñó este doctorado, es investigación aplicada, ¿verdad? Entonces significa que lo hacemos pues en regiones muy puntuales, en escuelas, en centros escolares o sistemas de educación locales o incluso cuando mucho nacionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos interesa solucionar un problema que esté en este momento eh, pues aconteciendo y tratar de dar propuestas de solución viables. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es mucho mejor el tratar de identificar propuestas, ¿no? O sea, investigaciones que estén mucho más cercanas a nosotros. Y en este caso, bueno, pues soluciones de investigaciones hechas en México o incluso en América Latina, pues favorecen mucho por la cercanía, ¿no? De las culturas en toda América Latina, pues las podemos utilizar. Entonces, por eso es que no hemos hasta el momento hablado de que atraigan investigaciones en algún otro idioma. Lo podríamos hacer, pero bueno, la riqueza en realidad no se incrementaría, la riqueza de conocimiento, ¿no? Por el tipo de trabajos que estamos desarrollando. Eso se favorece mucho más cuando hacemos investigación de tipo básico, o sea, cuando queremos crear un modelo educativo o queremos desarrollar una metodología didáctica, en fin, algo un poco más teórico, bueno, pues ahí sí se favorece mucho saber, pues, en cualquier lugar del mundo qué está pasando, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues más bien debemos tratar de atraer investigaciones que sean lo más cercano posible a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Para entonces tener esa frontera de conocimiento y a partir de eso poder proponer algo más, ¿no? De lo que esas investigaciones están proponiendo hasta ahora. Después, la semana pasada, bueno, eso fue hasta el año pasado, esta sesión anterior, estuvimos hablando del tercer marco, ¿no? Del marco normativo. Y decíamos que ese marco normativo
pues inicia con elementos mucho más altos que una norma. Empezamos por las leyes, ¿no? Que pudieran eh, ser de interés para la investigación, leyes nacionales o estatales, ¿verdad? Documentos incluso de carácter internacional, como puede ser algún documento expedido por la UNESCO, ¿verdad? O por la ONU de plano, ¿no? En fin, documentos de ese tipo también, pues finalmente son considerados como parte de toda esta cuestión legal y reglamentaria, normativa. Eh, y bueno, comentábamos también que además de las leyes, pues tenemos los reglamentos, ¿verdad? Que son, digamos, el segundo nivel que se tiene en este sentido. Y pues tenemos la parte de las normas, ¿no? En el caso de las normas, pues hablamos principalmente en el caso de México, pues de normas. eh, Hay dos tipos de normas, las normas obligatorias y las normas, digamos, opcionales, ¿no? Las normas obligatorias se conocen como NOM, N-O-M. Entonces, todas las normas que digan NOM es obligado, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo estoy estudiando alguna enfermedad psicosocial en las escuelas, por ejemplo, el moving o el burnout o alguna cosa de esas, el estrés, ¿no? O alguna otra. Bueno, hay una norma para eso, la norma 035. Entonces, la NOM 035, pues es obligada para ese estudio, ¿sí? Al hacer referencia a eso. Entonces, bueno, es parte de esta investigación documental el averiguar si tenemos algunos elementos de este tipo relacionados a mi investigación. En ese tenor de ideas, pues a ver qué han encontrado al respecto, ¿verdad? De este tipo de información normativa, básicamente, o de este marco normativo. No sé quién quisiera comentarme, no sé, a ver, Jonathan, ¿qué podrías comentarnos al respecto? A ver, Jonathan, si puedes abrir tu micrófono para poder escucharte. Perdón, ¿me habla a mí? Sí, a ver, Ya sí, sí, vemos dos, sí. Jonathan. Sí, Jonathan, Perdón, es que no alcancé a escuchar, estaba lejitos, me alejé de la computadora, ujú. pero le escucho, dígame. Sí, comentábamos que, si me podrías comentar qué elementos normativos o reglamentarios o legales has encontrado que son necesarios para tu investigación en este tenor de ideas dentro del marco normativo. Claro que sí, permíteme un momentito. Ujú. En el marco legal y normativo, se refiere a eso, Ujú. ¿verdad? Sí. En el primero es la Constitución Política como base constitucional de la educación y convivencia. Ese Ujú. sería uno. El Ok, número, específicamente de qué hablamos en términos de la Constitución, acuerdo. de De qué acuerdo a la Ley artículo. General de Educación, la Ok, Constitución Política 2021, toda persona tiene derecho a la educación. ok, entonces dentro de la Constitución iniciamos por el artículo, ¿qué número? Mm, A ver, porque no es toda la Constitución, ¿verdad? Hay infinidad de temas ahí, que involucran pues a todo el país y todo lo que hacemos. Pero ¿cuál se refiere al tema educativo? Artículo Bueno, tercero. Al uno es el tercero, muy bien. artículo tercero. Sí, muy bien. Entonces el Ajá. artículo tercero bueno, aquí cuidado, ¿verdad? Es para la educación, digamos, básica, media y superior, ¿no? Si hablamos de educación para adultos, entonces ya no es el tercero, ¿no? Es otra ley, es la ley que tiene que ver con el trabajo. O sea, hay un artículo también, el artículo 123, que tiene que ver con el trabajo, pero ahí se obliga a que los trabajadores también reciban, eh,
instrucción y formación, ¿verdad? Para realizar sus actividades laborales. Entonces ahí ya hablamos de educación para adultos, que es el cuarto nivel de Sí, educación que también tenemos. de igual nos respalda también el artículo 24, que la educación debe ser laica. Nos Ujú, respalda también muy bien. el artículo 73, también nos respalda. Ujú, Artículo 73 señala que la impartición de la educación para menores de 18 años se debe adoptar por medidas para asegurar la protección del educando. Habla de la protección en el artículo 73. ok. Ahora, a ver, ahora explícame. Ahorita seguimos con las demás, con reglamentos y eso, ¿no? Que identificaste por ahí. Pero a ver, ¿tu tema cuál es? El tema general de curso. Conducta en niños de primaria. Ok. Ahora, estos documentos, ¿en qué te ayudan a tu investigación relacionada con la conducta? En sí, pues es que, como bueno, le habías hecho mención hace un rato, que es el respaldo, es el marco legal con nosotros debemos de respaldarnos, o nuestra base, pues, en pocas palabras, Ujú, ¿no? ujú, Si alguno me logra preguntar, ¿no? El sustento de tu marco legal, con qué te amparas, cuál es tu sustento, pues me ujú. baso en esos artículos, en los marcos legales y las normas que me han de defender a mí también. Ok. Eh, Ahora, nada más sí recuerda que, o sea, lo que nosotros estamos buscando es en función de nuestra investigación, ¿no? O sea, es tu investigación relacionada a conducta en estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esos Ah, genéricos para todos nos aplican. O sea, cualquier investigación que hagamos relacionada a educación, pues vamos a tener que mencionarlo. Pero de ahí hacia abajo vamos a tener que llegar a elementos mucho más puntuales que tengan que ver con qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer en términos de conducta, ¿verdad? Con los estudiantes, ¿verdad? Así como bien mencionas, qué me puede proteger o hasta dónde puedo hacer ciertas actividades donde pues no viole algún derecho de los niños o alguna sí, obligación como profesor, o derecho también exactamente. como Sí, trabajador, como ¿no? bueno, nuestro trabajo, por ejemplo, nuestra primaria, pues Ujú. lo que nos respalda a nosotros se le llama protocolo de actuación por cualquier Ok, incidente que logra a pasar, pues sabes cómo actuar, leyendo, respaldando de tu protocolo de actuación. Es lo mismo que también nos ampara de estas leyes y normas. muy bien. Bueno, entonces, nada más a la hora de documentar esto, que bueno, ya seguramente ya lo tienes. Nada más hay que darle enfoque, ¿no? O sea, siempre orientado a la investigación que que cada uno está haciendo, ¿ok? Para que no se quede como un resumen genérico, digamos, sin orientación, ¿no? Sino que, bueno, hay que darle que se vea o que al documentar pueda percibirse que eso está ayudando a desarrollar de mejor manera la investigación. Eh, Esto es como, digamos, como pensemos no sé, en que ustedes estuvieran eh, queriendo diseñar un nuevo programa de estudios, ¿no? En México para la educación básica. Bueno, eso se puede hacer, por supuesto, siempre, pero sin violar ciertos principios, ¿no? En este caso, para diseñar un programa de estudios de educación básica, como el objetivo de la educación básica es formar ciudadanos, pues entonces necesito respaldarme por la definición de ciudadano mexicano, ¿no? Que viene en la Constitución, viene en varias leyes y reglamentos. Entonces, bueno, con esa información es que voy a diseñar ese perfil de egreso de ese eh, eh, programa y planes de estudio, ¿no? Eh, no es solamente porque, es que en Finlandia
funciona muy bien su sistema educativo. Entonces me lo voy a copiar acá, ¿no? Se puede, pues, no es que no se pueda, se puede traer e ir haciendo algo, ¿no? Al respecto, pero siempre y cuando al traer ese modelo a México, el que sea, ¿no? De cualquier país, si no queremos diseñar uno y traer uno de fuera, se puede, pero ese sistema, pues, no está preparado para enseñar a ciudadanos mexicanos, está preparado para formar ciudadanos finlandeses, ¿no? O de cualquier otro país que haya diseñado su propio sistema. En el caso nuestro, bueno, pues nos hemos cansado de diseñar programas educativos, ¿verdad? En el pasado, modelos, de hecho, y pues bueno, no nos ha ido tan bien, ¿no? Igual que con el que hoy tenemos, que pues bueno, no podemos saber si va a funcionar o no hasta que al menos haya una generación y ver qué tal salen y que si se puede corregir o mejorar algo. O si de plano, pues el sistema colapsa, ¿no? Y no funciona. Entonces habrá que rediseñar y crear otro modelo distinto o retomar alguno que moderadamente funcionara. Como sea el caso, lo que sí tengo al hacer cualquiera de esas acciones es ciertas restricciones del propio país. Ujú. En México, por ejemplo, pues la educación por ley es laica, ¿verdad? Así lo dice la Constitución y la ley también relacionada a la educación. Entonces, em, bueno, pues cualquier diseño educativo que realice, pues tiene que ser con ese principio. Entonces, en este país, por supuesto, puede enseñar lo que quiera, pero la base, ¿sí? Bajo la cual se va a ir formando a una persona en la educación básica es para formarlo como ciudadano y esa ciudadanía no incluye temas, eh, digamos, de creencia o temas teológicos, ¿no? Están, en el caso de México, pues no está incluido, digamos, en el perfil de ciudadano eso, ¿no? Como les digo, se puede enseñar, por supuesto, puedo tener materias, no sé, talleres, lo que sea, adicionales de cualquier tema, lo que sea, pero la parte esencial es, y con la que alguien va a continuar en el sistema educativo avanzando, pues tiene que ver con el cumplimiento de estas leyes, reglamentos y normas. Ujú. Entonces, bueno, muy bien, Jonathan, nada más hay que darle el enfoque a tu tema, ¿no? O sea, cuando documentamos el marco normativo, no quedarnos solamente en decir, bueno, pues esto es el marco normativo de la educación, no, es el marco normativo de mi investigación, ¿ok? Y decir, por qué esos artículos, por qué esas leyes, por qué esos reglamentos. Ujú. Muy bien. Eh, A ver, Dionisio, en tu caso, ¿qué fue lo que identificaste en términos normativos? Buenas noches, director. Buenas Perdón, noches. maestro. Sí, nada más, en el marco normativo, Ujú. yo estuve trabajando igual desde lo que es el artículo tercero. Ok. Entonces, en ese entendido, pues, estaba desglosándolo, como nos había comentado en la clase anterior, porque de hecho Ujú, ya habíamos tratado más o menos el punto ujú, y nos había solicitado que nos pasáramos a lo que era el siguiente marco contextual. Pero ujú, en lo que yo encontré es lo siguiente, nada más que denme oportunidad porque ujú, ujú, no me abre. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Lo desglosé de la siguiente manera. En primer punto, pues sí, hice la introducción al marco normativo sobre el tema ujú, que se encuentra ligado a lo que son los lineamientos ahorita de la educación.
En el artículo tercero, pues lo puse como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana, que Ok. toda persona tiene derecho a recibir una educación, la cual deberá ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Ujú, Posteriormente me pasé a la Ley General de la Educación, que ujú, se encuentra ahí en lo que es la parte de los principios normativos que orientan la evaluación. ujú, Después me pasé a lo que son la nueva escuela mexicana y cómo ujú, la evaluación formativa adquirió un papel ya fundamental como estrategia. ujú, En la Secretaría también puse parte de la SEP, donde ujú, mencionan que ellos a través de la subsecretaría pues se han emitido diversos documentos normativos que nosotros utilizamos en lo que son nuestros consejos técnicos. ujú, Y también metí lo que es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, los planes y programas vigentes. ujú, Todo eso lo englobé a lo que es mi tema, que son las herramientas de evaluación formativa y cómo se deben de utilizar correctamente. ujú. Ok, ok, muy bien. Sí, me parece muy bien. Evidentemente, aquí siempre lo importante va a ser enfocar pues ahora sí que al trabajo que estamos realizando, ¿no? A la investigación que estamos desarrollando y no dejarlo solo en términos amplios o generales, sino que, bueno, pues nos permite esto ir, por un lado, documentando pues las necesidades que debo de cubrir legalmente dentro de mi investigación. Y por otro lado, bueno, pues que mis lectores, ya cuando tengamos este documento listo, pues puedan entender por qué después va a haber ciertas propuestas y no otras, ¿no? En algunos casos estaremos limitados, ¿por qué? Pues por el cumplimiento de las leyes o de las normas que hemos identificado. Y entonces, pues trabajaremos en función de eso, ¿verdad? No podemos simplemente porque pues creo que sería bueno, pues no se puede proponer algo así, nada más sin mayor respaldo, ¿no? Tengo que estar respaldado por muchas cosas, por la parte conceptual, la parte más teórica, ¿no? Por la parte referencial, por otros investigadores que pueden decir, pues yo estoy también haciendo cosas similares, ¿no? O sea, es lo que estamos haciendo cuando documentamos el marco referencial y ahora con el marco normativo también tenemos la capacidad de decir estas propuestas que en el futuro vamos a hacer, cumplen y están respaldadas por las normas, reglamentos, documentos legales, ¿no? Que la Secretaría de Educación y otras entidades pues van generando en ese sentido. Y, y eso entonces todos tendremos que irlo realizando, ¿no? Bueno, en ese tenor de ideas, déjenme colocar aquí. eh, ahorita- no, esta no es. Debe ser esta, aquí está. Bueno, entonces hablamos bueno, pues del marco conceptual, del marco referencial, del normativo, y bueno, hablemos también del marco contextual, que sería el cuarto marco, ¿verdad? Que hay que desarrollar. Eh, bueno, en ese sentido, pues ya comentamos la parte conceptual, ¿verdad? Con los elementos que ahí normalmente puedo ir encontrando y que hay que ir armando en este sentido. Luego tenemos el marco referencial también con una serie de elementos que pues me voy a ir, eh, se van a ir presentando en cada una de las investigaciones que voy a tener en esa parte. En el marco referencial, entonces, bueno, ahí básicamente lo que voy a tener, pues es cómo se hacen las investigaciones, ¿no? Hasta ahora, como los que están haciendo investigaciones similares a la mía, pues me sugieren participar. Después tenemos la parte normativa, ya hablábamos en la ocasión anterior de esto, y bueno, son leyes, reglamentos, normas, ¿no? Tanto internacionales como locales. Y eh, pues tenemos el marco contextual, ¿no? El marco
que nos faltaría documentar. El marco contextual se conoce también como la descripción del objeto de estudio, como ahí a un ladito dice. Básicamente lo que vamos a realizar es describir en dos partes a ese objeto de estudio que, pues vamos a analizar, ¿verdad? Ya muy pronto en el siguiente curso, pero antes de ir a analizar a nuestros estudiantes o a nuestros profesores o a los padres de familia, los grupos de interés que vamos a tener para la investigación, primero tenemos que describirlos, ¿sí? Describir cómo son, cuántos son, qué características tienen, qué condiciones se dan en el caso de este grupo. Si es de estudiantes, bueno, pues hablar incluso de qué grados de estudio tienen estos estudiantes que voy a analizar. eh, Datos como eh, cantidad de estudiantes, por ejemplo, si se tienen ciertas informaciones específicas como, por ejemplo, pues cuántos hombres, cuántas mujeres, edades, eh, la zona en la cual vive toda esta población de estudiantes, ¿no? Si tienen un cierto común en cuanto a que todos provienen a lo mejor de una zona rural o de una zona urbana o de una zona, digamos, entre esas dos cuestiones, ¿no? Tanto urbana como rural, ¿no? O sea, semi-rural o semi-urbana. Y no sé, algunas otras características que pudiéramos describir en ese grupo. Ahora, antes de describir al grupo como tal, tenemos que describir su ambiente, ¿ok? Entonces, si yo voy a estudiar, por ejemplo, los alumnos de sexto grado de primaria de la escuela secundaria número 5 de la ciudad de Toluca, ¿ok? Bueno, ese va a ser mi grupo de estudio. Pero antes de describir a los alumnos de, ¿qué dije? De tercero de secundaria, bueno, de tercer grado de la secundaria número 5, primero tendría que describir a la secundaria número 5, ¿sí? Antes de solo a ese grupo de estudiantes. Entonces, describir a esa escuela, qué servicios presta, si tiene grupo matutino, vespertino, si da algún otro tipo de servicios como a lo mejor da servicios de vinculación como talleres para grupos vulnerables, ¿no? Algún otro tipo de actividad que se realiza dentro de la escuela, bueno, pues se menciona. Hay que mencionar, pues, empezando por el nombre, pues después eh, un poco de su historia, ¿verdad? Cuándo se creó esa escuela, pues cómo ha ido creciendo en el tiempo, cómo se encuentra actualmente, cuántos grupos hay ahí, de qué años o de qué grados. En fin, eso es el primer asunto que dice ambiente del objeto de estudio. Ujú. Luis, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, la parte, bueno, el apartado del marco contextual, ya lo abordamos la clase anterior, doctor. Ujú. Ok, bueno, Sí, eh, sí, lo que quería comentarles, pues, es que el marco teórico, ¿verdad? Es un elemento que, digamos, es toda esta sección de la investigación documental y cuenta con estos cuatro elementos. Ahora, bueno, nada más les explico nuevamente entonces de manera rápida esto de lo contextual. También es importante, así como con el marco normativo que mencioné hace un momento, que en la parte contextual, pues, terminemos describiendo el objeto de estudio en particular y no nos quedemos, pues, con el espectro amplio, ¿no? del desarrollo de,
digamos, de la escuela y de, pues, el grupo de profesores, alumnos, padres de familia. Si nuestro objeto de estudio específico son solo estudiantes, pues tendremos entonces que describir esa parte, ¿no? Terminar describiendo ese apartado y discriminar pues todo lo demás. Y lo demás pues se englobará en la parte del ambiente del objeto de estudio. ¿Ok? Ahora, bueno, esto es, digamos, un poco recordando todo, ¿no? Lo que hemos ido desarrollando. En términos, entonces, generales, el marco teórico, ¿verdad? Que debemos desarrollar es un marco que debe cumplir ciertos elementos también de forma, que es un poco lo que, bueno, me gustaría revisar el día de hoy. Los elementos de los diversos marcos, todos tienen que estar basados en documentos, ¿sí? Ya hablábamos que el marco conceptual principalmente pues, se basa en libros, ¿verdad? En algunas tesis, también puede ser algunos artículos, pero principalmente se basa en documentos más, digamos, de conocimiento básico, ¿no? De la información a profundidad, de los conceptos a profundidad y demás. Entonces, se van referenciando, ¿ok? Y todo lo que vamos diciendo, pues se va entonces relacionando a algún documento, ¿sí? No hay nada que escribamos en el marco referencial que sea original. No es, salvo pues obviamente sus explicaciones, la manera en la cual van redactando, pero todo se va referenciando a documentos específicos, ¿sí? O sea, un paréntesis, apellido, año y se cierra el paréntesis, ¿no? Y entonces, al final del documento, pues bueno, tenemos todo la bibliografía y ahí colocarán pues ya en extenso pues todas las referencias eh, consultadas, ¿no? Por ejemplo, en este momento, pues Luis, a ver, ¿cuántos documentos tienes referenciados en este capítulo del marco teórico hasta ahorita? De manera general, doctor, Sí, sí, así con todos los cuatro elementos estos. me parece que, a ver, déjeme checar tantito, por favor. Ujú. Mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, doctor. 12. Ajá. Ok, bueno. eh, si nada más del marco de referencia tienes 10, ¿no? Porque todos Sí. les pedí 10, entonces significa que en los demás, no sé, en el marco normativo, yo creo que tienes más, porque el marco normativo, pues vas a tener, por ejemplo, la Constitución seguramente, ¿no? O Son como alguna unos ley. 20, 25 Ajá. en promedio por todo el marco teórico. Sí, exactamente. Yo creo que son más que 12, ¿no? Hay que revisar en cuanto al... Por eso les comento, eso que escribieron, hay que tener ahora el cuidado en la parte de la forma, ¿no? O sea, está desarrollado el capítulo, toda la información que recolectaron para cada uno de los marcos, pero ahora hay que referenciarlos adecuadamente. Entonces, bueno, déjenme, les recordamos un poco esto. Este, recuerden que para referenciar, déjenme paso a las referencias, se hace con el formato APA7, ¿verdad? Mm, eh, y en ese sentido, bueno, aquí están las citas. Tenemos varias opciones para poder referenciar. Ujú. Pueden hacerlo ya sea de esta manera.
¿sí? Colocando el apellido o el nombre completo del autor, ¿verdad? Y entre paréntesis el año. Esa es una posibilidad que tenemos. Ahora, bueno, esto, pues, de hecho, algunos lo están haciendo así principalmente, ¿no? Hay otras formas, ¿no? De referenciar, dependiendo de cómo vayan ustedes redactando, pues se facilita una u otra de ellas para, para poder utilizarlas, ¿sí? Otra manera que es muy usada, pues es esta, ¿verdad? Con apellido y año dentro del paréntesis. Entonces, lo comento porque, bueno, ahora en la semana voy a estarles mandando las retroalimentaciones y mucho va a ser en estos términos, ¿sí? De revisión del APA. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues ya nos falta una sesión más, entonces tenemos que revisar, así como les tengo que mandar, sí, en términos de contenido está todo listo, pues también en términos de forma y principalmente el uso del formato APA, ¿no? Es lo que principalmente voy a revisarles. Entonces, tenemos estas condiciones. Si se fijan, el apellido puede estar afuera si voy a generar, digamos, un texto relacionado o mencionando al autor. Entonces, ya nada más en el interior coloco el año. De manera optativa o de manera opcional, la página. Las páginas se colocarán solamente si hablamos de un libro o de un documento muy extenso. Entonces, pues ayudamos de mejor manera a los lectores, pues con colocando la página, ¿no? A la cual tienen que acercarse para ver el contenido, pues, de lo que estamos hablando aquí. Pero eso es optativo. Lo que sí es obligatorio es el apellido y el año, ¿sí? Y eso entre paréntesis. O fuera del paréntesis el nombre de la persona o su apellido al menos y entre paréntesis el año, ¿ok? Eso en cuanto a las citas. Eh, bueno, en este sentido, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario, dudas que tuvieran sobre cómo citar? Doctor, yo tengo una Sí, duda. sí. Bueno, en base a la actividad que realizamos la semana pasada, Ujú, por ejemplo, yo cité en el apartado perdón, en la anterior, en el marco normativo, ujú, ahí, por ejemplo, yo retomé el documento a ver, de la Ley General de la Educación, doctor. ok, ok. Y también de ese mismo documento, yo retomé el artículo. A ver, permítame tantito, déjeme Ujú. reviso aquí. Mm, A ver. por ejemplo, mire, doctor, yo retomé el reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ok. Ajá, y en ese mismo documento, bueno, retomé, abordé el artículo uno, y de ese mismo documento también el artículo 6 apartado número uno. Mi duda Ujú, es la siguiente, que, bueno, ya que estos dos apartados que yo elegí, eh, pues son prácticamente del mismo documento, ujú, tendría que repetir nuevamente la referencia, profe, perdón, doctor. ajá. Sí, Tendría- mira, cuando se utiliza cualquier documento o cualquier libro, cualquier artículo, Ajá. y hacen más de una vez referencia a ese documento, ustedes, si es un artículo, nada más harían esto. Tantas veces lo usen, ponen el apellido y el año, en este formato o en este.
Ajá. Sí, sí, sí. Y se repite sin mayor problema en las referencias bibliográficas, o sea, al final, donde se ponen completas, ahorita lo reviso, cómo se documentan para que lo recordemos. Ahí solamente va una vez, ¿sí? En la parte inferior solo se coloca una vez cada documento. En el contenido puede aparecer muchas veces, ¿no? O sea, pues, cada vez que lo utilice para lo que sea. Digo, sobre todo los temas de ley, esto pues bueno, es muy común, ¿no? Que lo estemos utilizando y referenciando constantemente, porque pues son muchas ideas en un documento muy específico, ¿no? Entonces, pero ya en el abajo, en las referencias bibliográficas, solamente irá en una sola ocasión, ¿sí? En el contenido, todas las veces que se necesite, se, en esos casos, sí es recomendable que pongan el apellido del año y que pongan la página que están referenciando, donde está el artículo o está la sección que ustedes están explicando o que están mencionando, ¿no? En su documento. Entonces sí será conveniente porque lo usé más de una vez, pues que se vea la página donde se encuentra específicamente esa información. Es como recomendaría que lo usen, ¿no? Para que no, y que lo usen, digamos, en este formato, ya sea apellido, año y página, ¿sí? Que sería yo creo que el más usado, o este otro del el nombre afuera, pero sí, en este caso el nombre pues sería eh, de los reglamentos y estas cuestiones, pues es los dueños de eso, los que aprobaron eso, pues es el, el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿no? En México, o sea, la Cámara de Diputados o de Senadores, quien haya aprobado eso, pues hay que mencionar así, Cámara de Diputados, el año y la página. Y ya en el reglamento, perdón, en las marcos, abajo en la bibliografía, pues, ya poner la referencia completa y ahí es donde mencionaríamos que eso es la ley fulana de tal. ¿Sí? Aquí afuera de esto, en la explicación es donde colocaríamos, pues que estamos hablando de cierta ley, pero para referenciar, básicamente, si usamos este formato de aquí, aquí en lugar de Sánchez diría Cámara de Diputados 2000, no sé, 20, si fue la última modificación que tuvo esa ley, y pues la página donde se encuentra el artículo que estoy explicando acá atrás. Ujú. Es como tendríamos que documentar eso. Ok, doctor, muchísimas gracias por la De aclaración. nada. Aldair, adelante. Sí, bueno, también igual mi duda le hice así como mi compañero Luis, que bueno, leí artículos de ahí de la Ley General de Educación Ujú. y ya de ahí pues exhorté algunos. Eh, entonces sería el texto del artículo, enseguida, digamos que la referencia, y ya Sí, al último en las referencias ya sería solamente una vez. sí, sí. Ya abajo en la lista de bibliografía, solo una vez. Aquí, sí, en cada lugar donde lo estén utilizando, agreguen la página para que sepan pues cuál parte del documento es el que se está referenciando, ¿no? Porque bueno, pues se usó más de una ocasión. Que es cuando sí se vuelve un poco más obligado, ¿no? El poner eso. Cuando se usa solo una vez es opcional, normalmente no ponemos la página, ¿no? Pero cuando son varias veces que se utiliza, sí se usa para facilitar a sus lectores, pues, la búsqueda de esos documentos, ¿no? Para quien quiera buscarlo, pues tenga ahí el referente mucho más específico. Eh, Aquí nada más si en caso de normas y leyes y demás, eh, tengan en consideración que la explicación afuera no es el texto tal cual, ¿sí? O sea, no pongan el artículo tal cual, no lo copien ni peguen. Ustedes expliquen, o sea, digan la idea o de qué se trata, ¿no? Eh,
Les explico por qué. Porque, bueno, una investigación, ustedes son los autores de la investigación, ¿sí? Entonces, si ustedes colocan ahí un documento o parte de un documento, en este caso un artículo, un pedazo del artículo, no sé, el artículo tercero de la Constitución y copian un párrafo, ¿verdad? De ese artículo, lo ponen entre comillas y ponen la referencia, o sea, ponen esto, ¿verdad? Está bien, o sea, no va a haber problemas por plagio, ¿verdad? Está todo correcto. Pero si queremos publicar eso, nos van a insertar este documento a un sistema que se llama antiplagio y va a sacar dos resultados. Uno es el antiplagio, que pues ese es el más grave, ¿verdad? Porque pues, si me encuentran ciertos documentos y yo no los tengo referenciados, pues entonces estoy haciendo mal uso de información de terceros. Y otra cosa que también se va a generar es una cosa que se llama similitud, el porcentaje de similitud. Y ahí vamos a tener un problema, porque si todo este marco normativo yo lo que hice fue copiar y pegar, aunque lo haya puesto entre comillas y haya puesto la referencia, pues entonces deja de ser original porque ese documento, esa parte del documento no es mío, es de un tercero, ¿sí? Y entonces el porcentaje de similitud empieza a crecer. Si yo tengo un documento con más del 20% de similitud, pues no me lo van a publicar nunca, ¿sí? Ni como artículo, ni como libro, ni como ningún documento. O sea, no voy a poder aparecer en la portada con no, con mi nombre, ¿no? ¿Qué se hace entonces? Bueno, en lugar de transcribir, digamos, un artículo del reglamento, de la ley, lo que sea, más bien o sea, documento lo que indica ese artículo, ¿sí? Entonces, no voy a colocar el texto que dice que la educación en México es pública, es gratuita, es laica, ¿no? Así tal cual como viene en la ley y en la Constitución también, sino más bien voy a indicarlo, ¿sí? Voy a decir, de acuerdo al artículo fulano de tal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación en México tiene las características de ser laica, de ser gratuita, de ser pública, ¿verdad? Eh, y eso que acabo de escribir es mi texto, ya no es el texto de la Constitución, ¿sí? Aunque sí voy a poner este referente, ¿ok? Entre paréntesis, el nombre bueno, en este caso, la Cámara de Diputados creo que es la que aprueba eso, el año de la última aprobación y si usé más de una vez la Constitución, pues bueno, la página donde se encuentra eso que estoy referenciando, ¿sí? Miren, en ese sentido, y ahorita le paso la voz a Julio César, nada más, a ver, para tratar de terminar esto. Por ejemplo, vamos a ver, la Ley General de Educación. A ver. Entro, si se fijan, la Ley General de Educación, eh, bueno, aquí está, quien aprobó esto, es para poder referenciar, pues necesito identificar eso. En este caso, bueno, pues es la Cámara de Diputados. Y la última versión de este documento de la Ley General de Educación es en el año 2019, ¿sí? Entonces, para referenciar lo haría entre paréntesis, pondría Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, coma 2019, ¿sí? Así es como se referenciaría este documento. Y abajo, en ya en las referencias bibliográficas, en el listado, ¿sí? Ya lo haríamos pues de esta manera. Ya en las referencias lo que tendríamos en lugar de los apellidos y los iniciales de las personas diría Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, entre paréntesis 2019, ¿verdad? Coma, y aquí colocaríamos
el nombre del documento, que es Ley General de Educación. ¿Sí? Entonces, ya colocaríamos, a ver nuevamente, Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, entre paréntesis 2019, punto, bueno, se cierre punto, y después Ley General de Educación, coma, perdón, punto, México, ¿sí? Y bueno, si fuera el documento, ¿no? Tal cual. En este caso, como es electrónico, ¿sí? Como esto lo estoy, perdón, aquí buscando en formato electrónico, entonces más bien, después ya del 2019, ¿sí? Y el nombre del documento, que es Ley General de Educación, punto, entonces agregaría esta dirección, ¿sí? Que está aquí. Ujú. La tomo, la copio y la pego de aquel lado. Ajá. De tal forma que me quedaría de esta manera. Lo escribo para que no quede nada más así verbalizado, porque no está más complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta referencia de este documento quedaría Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, 2019, si se fijan, porque ese es el año del último, eh, ¿qué creen que no es cierto? Este año se creó esta nueva ley, Sería el 2024, ¿no? la última revisión es del 2024, así es. Entonces, Es lo que le iba a comentar, profe, que ya nos había dado un Exacto. ejemplo igual, ujú, y es lo que le iba a preguntar porque yo lo puse como 2024, así como usted nos los había mencionado anteriormente. Yo iba a decir perfecto. que Sí, entonces efectivamente. había cometido un error si era 2019, pero pues ya Sí, que no, bueno que lo no, aclaró. no. Sí, es 2024, así es, porque aquí está aclarado que tuvo esto modificaciones. Sí, perfecto. Es 2024 y después pues ya nada más se pone la ley, ¿no? Ley General de Educación. Y después de la Ley General de Educación se copia la dirección, se coloca y así el siguiente, ¿no? Y recuerden que bueno, esto se colocará eh, aquí en sangría francesa, ¿verdad? Y bueno, así vamos a ir documentando todas nuestras referencias. Ujú. Y ahorita vemos algunos detalles de algunos documentos que a lo mejor llegan a tener para ver si lo hicieron adecuadamente. Pero bueno, es básicamente eso. Ahora sí, Julio César, a ver, querías comentar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mire, la duda que tengo es que de acuerdo a los artículos, por ejemplo, ahí tenemos la Ley General de la Educación. Al Ujú, momento de hacer la redacción, me surge la duda si tengo que colocar esto. De acuerdo al capítulo 2 artículo 3 fracción 2 nos menciona esto. O sea, así desglosado. De acuerdo al capítulo 3 artículo 4 fracción ujú, 5 nos hace mención esto. Esa es la duda. No sé si tengo que ujú. escribirlo de esa manera o irme al grano. De acuerdo al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos hace mención esto, bla, 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 y continuar, Ajá. ¿no? O Y eso me especificar dice así. el artículo y la fracción. Ok. Mira, bueno, aquí hay dos respuestas posibles. En el caso de este documento, en particular de la ley general, resulta que este documento tiene un articulado continuo, ¿no? O sea, no se vuelve a repetir el artículo 1 en otro lado. O sea, el capítulo 1 Ujú. tiene hasta el artículo 4, el capítulo 2 empieza en el 5 y de ahí se va a ir en un ascendente. Entonces, en este caso, no necesitas mencionar el capítulo, el artículo y luego las secciones, ¿no?
puedes simplemente decir en el artículo fulano de tal, o sea, en el artículo 7, por ejemplo, pues Ujú. la Ley General de Educación nos indica que pues, la educación es universal, por tanto, pues es para cualquier persona dentro de los Estados Unidos mexicanos, sin importar ningún tipo de discriminación, debe ser inclusiva, etcétera, ¿no? Entonces lo explicas. Ujú. No tienes que poner todas las secciones y demás. No es una Bueno, sí. redacción. Mira, si Ujú. esto lo estuviera redactando alguien en jurisprudencia, sí tendría que poner todo eso. Ujú. Ok. Nosotros no, porque Solamente nosotros lo dice, que es la idea, digamos, y dónde se ujú. encuentra esa idea. Ujú. Pues solamente hice así dos, bueno, dos, cité dos, artículos, cité primero, bueno, hablé en general, de acuerdo al Ujú. capítulo 3 artículo 4 la fracción 2 nos hace mención sobre esto y dije, así lo pongo y ojalá esté bien o esté mal, a ver qué me dicen. Sí, sí, sí. No, no es necesario poner todo eso, porque además como que bueno, incluso se escucha raro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la educación lo que nos interesa son las ideas y discutir esas ideas, no tanto llegar al rengloncito donde se dijo, ¿no? Por eso ponemos la referencia. Entonces, pues no hace necesario tanto, digamos, tanta especificidad en ese sentido. Sí, sí hay que poner el artículo, eso sí, bueno, pues es la ley y el artículo y ya, ¿sí? De ahí la idea que quieres extraer de ese Perfecto. artículo. Ujú. Básicamente. Ujú. Y pues eso sería todo y muchas gracias por Muy bien, la duda. muy bien. Eh, a ver, ahora, eh, sigamos un poco, digamos, tratando de identificar si estamos teniendo algunas, o si hay algunas peculiaridades que también podamos ir eh, consultando. Miren, todo esto básicamente se da, si lo ven aquí, todos son documentos físicos. A diferencia, como ya hicimos en el ejemplo, cuando tengamos un documento electrónico. En este caso, pues la verdad es que la mayoría son documentos electrónicos, entonces no necesitamos generar tanta referencia, ¿sí? O sea, la referencia es el nombre del autor, el apellido con iniciales solamente, el año, el nombre del documento, y en lugar de todo esto, de la ciudad y demás, nada más vamos a poner la dirección de internet y ya, ¿sí? Y si eso tiene ORCID, bueno, pues el ORCID del documento, ¿no? Pero bueno, también es una dirección de internet. Bueno, la dirección y ya, ¿sí? No necesitaríamos generar más que eso. Ahora, algunas cuestiones ya muy peculiares. Si tienen demasiados nombres, ¿sí? De autores, hay artículos que llegan a tener 15, 20 autores. ¿Qué pasa? Bueno, hasta 20 autores hay que poner todos los autores, ¿sí? Al veinteavo le ponen el i, lo demás es separado con comas. Si hay más de 20, entonces llegando al 19 ponen puntos suspensivos y el veinteavo es el último de la lista, ¿sí? Entonces del 19, no sé si son 30, del 19, el veinteavo hasta el 29, esos no se colocan. Colocan 19 y el veinteavo es el último, ¿ok? Algo medio raro, pero bueno, llega a algunas ocasiones nos pasa. En el caso de libros, pues bueno, es lo más común, ¿verdad? Son básicas, si hay dos autores, se pone el I, ¿verdad? Con los apellidos y las iniciales de los nombres. Aquí cuando se pueden dar cuenta, si ustedes usan eh, muchos de las revistas ya cuentan con la referencia, ¿verdad? Ya construida. Pueden entrar ahí, en algunas de ellas ya viene esa construcción. Entonces, nada más fíjense que sea APA 7. ¿Y cómo se dan cuenta? La diferencia con APA 6 y 7 es que APA 6 pone los nombres completos, nos pedían los nombres completos. Y APA 7 ya solamente la inicial. Entonces, con eso se pueden dar cuenta si esto es APA 7 o es una previa. En las previas nos pedían el nombre completo, ya no es así, ¿sí? Entonces solo la inicial. En el caso de las
bueno, de los libros, pues nada más se coloca el nombre del libro, ¿sí? En el caso de las revistas, eh, debemos colocar el nombre del artículo que estamos consultando y el nombre de la revista, ¿verdad? Es el nombre del artículo y luego el de la revista. Entonces, como estoy colocando el nombre del artículo, esta parte de las páginas no es tan necesaria, ¿verdad? Porque pues ya está muy claro que busco el nombre del artículo y ya me voy a ir a esa página, ¿no? No necesito forzosamente colocar las páginas. En el libro, pues estoy referenciando todo el documento, entonces tampoco hace necesario, pero podría ser, ¿no? O sea, son opcionales. El tema de las páginas siempre va a ser opcional, ustedes deciden si se coloca o no se coloca, no hay mayor problema en ese sentido, pero sí, si es electrónico, lo que sí es forzado es, ok, el apellido y nombre de los autores, el año, nombre del artículo, luego nombre de la revista y la dirección de internet. Como les digo, el DOI, que es este dato que varias revistas ya utilizan para poder referenciar de mejor manera los artículos, cuando existe el DOI es porque esa revista le va asignando esos DOIs a cada artículo pues de toda la edición de revistas que tiene, ¿no? Entonces, pero si no lo tienen, pues es la dirección de internet tal cual. Em, Aquí, si tenemos el tema de un artículo en periódico, que pudiera ser que lo tengamos algo para el marco contextual en este sentido, es lo mismo, ¿verdad? Es el nombre pues, del artículo que estamos referenciando. En este caso no es una revista, es un periódico, entonces el nombre del periódico y la dirección de internet de donde lo estamos sacando. ¿Ok? Entonces lo mismo, ¿verdad? Aquí no hay ninguna diferencia entre artículos y periódicos, es la misma estructura. Con las tesis es muy similar a un libro, ¿verdad? El nombre del autor, bueno, el apellido del autor con sus iniciales, el año y luego el nombre de la tesis. Ajá. Nada más entre aquí en esta sección, si hay que decir tesis de doctorado, de maestría y de qué universidades, y ya la dirección de internet. ¿Ok? El caso de una página web, pues se pone primero, pues el- de dónde es esa página web, es de qué organismo es, en este caso, por ejemplo, ¿no? En la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, ¿no? ¿En qué fecha se consultó? Aquí no es el año, sino es toda la fecha. Si ustedes quieren referenciar, no sé, a lo mejor resulta que la escuela donde van a hacer la investigación tiene una página de internet y ustedes están extrayendo información de esa página. Bueno, pues entonces hay que poner el nombre de la escuela aquí, porque como aparezca ahí en la página. ¿En qué día ustedes consultaron esa página? ¿Sí? Y qué documento hay adentro o qué sección es la que ustedes consultaron. Ujú. Y finalmente, pues la dirección de internet donde se encuentra esa página, ¿ok? O donde se puede consultar esa página. Si se fijan, bueno, ya hablamos de las leyes y documentos legales, y bueno, pues ya lo vimos. Existen otra vez, sobre todo en el marco contextual, llega a haber algunos otros documentos medios particulares, como por ejemplo videos de YouTube, ¿no? Que podríamos también tener para el marco contextual, a lo mejor el informe del director, ¿verdad? Lo publicó en YouTube y está ahí eso plasmado. Y todo eso que dijo ahí me sirven esos datos para mi marco contextual, ¿no? Entonces, con una conferencia o algo así, bueno, pues es un video de YouTube y aquí está la manera de referenciar. Básicamente, primero, pues, ¿de dónde es ese canal de YouTube? Ajá.
ya sea que sea de una persona o de alguna organización. Aquí se coloca en qué fecha consultaron ese video, ¿sí? El nombre de la conferencia que ustedes están escuchando ahí o el informe del director de fecha tal y pues ya colocan YouTube, o sea, punto YouTube y la dirección de YouTube, ¿sí? Para poder llegar a ese video. Entonces, y lo mismo, de manera muy similar, sería con Twitter, con Facebook, ¿verdad? Para llegar a esos videos, ¿ok? Entonces, pues bueno, de esa manera, si llegaran a necesitar referenciar ese tipo de documentos que ya no necesariamente son escritos, ¿verdad? En este caso ya son videos, ¿verdad? También se pueden referenciar, ¿verdad? Como parte de la información que ustedes están encontrando. Eh, entonces, bueno, les digo, yo sobre todo he llegado a utilizarlo pues para el marco contextual sobre todo, y ya a la hora em, de levantar información, que en el siguiente curso nos dedicaremos a eso, ¿verdad? Ya a la investigación de campo. Ahí también, pues en algunos usamos las entrevistas, por ejemplo, como medio de levantamiento de datos. Y pues, ¿qué hacemos con las entrevistas? Las subimos, ¿verdad? A la nube, por ejemplo, ¿no? No sé, bueno, alguna nube y ahí guardamos las entrevistas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, les damos la posibilidad de que sean públicas para que entonces la podamos referenciar en nuestros reportes de investigación y la gente pueda, pues dando clic, ir a esa entrevista y la puedan ver, ¿no? Entonces, pues bueno, esos medios se referencian de esta manera. Ujú. Ya sea en YouTube, en Twitter, o cuando sea pues mi nube, pues bueno, así se coloca, ¿no? Y lo importante pues es de cuándo se hizo la entrevista y de qué es eso, entrevista a fulano de tal, y la dirección que me genera la nube, que donde estoy colocando el video, el audio, lo que sea, y lo voy a obtener de esa forma, ¿no? Lo voy a mantener referenciado de esa manera. Entonces, bueno, digamos, también, ahora eh, es un pequeño resumen. Esto ustedes ya lo tienen, ¿no? Esto se los di sí, se los di el curso anterior, ¿no? Me parece, este pequeño resumen de esto que está aquí. Si no, díganme, se los coloco acá en el chat, si lo necesitan. Nos lo manda de favor, doctor. Sí, cómo no. A ver, déjenme, aquí en el chat se los coloco para que lo tengan, lo puedan bajar. Este, a ver. mm, mm, a ver, se supone que ya está ahí. A ver, chequenlo y me dicen si ya lo tienen. En el chat de aquí de Zoom. Sí, sí les llegó. Sí llegó, doctor, gracias. Ok, muy bien. Eh, Ahora, hay documentos mucho más extensos. Este es un resumen que les preparé, ¿no? De las cosas más comunes que se utilizan. Obviamente hay pues, documentos que están mucho más amplios, ¿no?
que esto y que, bueno, pues pueden, pueden también necesitar. Por aquí tengo uno, déjenme ver si lo tengo a la mano, se los comparto también. Es la versión amplia de APA, pero ese sí está mucho más pesadito y ahí tiene digamos, más condiciones o más especificidad. No me acuerdo si también se los proporcioné, pero bueno, ahorita se los anexo. Déjame ver que lo tenga por aquí. Mm. Bueno, si este que les pasé, que es el resumen, ¿no? Bueno, es un de lo más común, digamos, que se utiliza. Ustedes tienen otra cosa mucho más, bueno, que es diferente a esos elementos que estoy ahí colocando. Entonces, ya podrían utilizar este otro que les voy a anexar. Em, Creo que es este. Así es, este documento, a ver, ahí va. Es la norma ya en extenso, ¿sí? Esta ya es más completa. Pues bueno, ahí la tienen también. Y es esta. La voy a abrir. Es esto que está aquí. Pero bueno, esta sí ya es mucho más amplia, ¿no? Vienen ya dividido por citas directas, indirectas, citas la cita de una cita, cómo hacerlo, comunicación personal, cómo referenciar artículos, cómo referenciar libros, etcétera. Viene un poco más de detalle con las diferentes opciones, ¿verdad? Para que ustedes puedan. Esto, bueno, pues ahí ténganlo por si lo llegan a necesitar, pero les digo, está el otro que es mucho más, bueno, es un resumen de esto, pero aquí, bueno, pues vienen algunos elementos también que pueden ayudarles, ¿no? Con ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, esa parte que les mencionaba de las referencias. A ver, bueno, aquí ya no sé qué pasó, pero bueno. Este entonces es otro documento que está un poco más extenso que este que es el resumen que les estoy pasando y también les puede ayudar. Hay otro que, bueno, ese sí tiene como 500 páginas y vienen todos los detalles de APA, que es el documento general de APA 7. Pero bueno, ya es muy extenso y la verdad es que, pues con esto podemos documentar cualquier cosa, entonces no veo tan necesario, ¿no? Que generemos, eh, tener pues ya el otro documento que es mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, estos dos, la verdad es que con esto tiene uno para auxiliarse para consulta y poder, eh, pues ir verificando que vayamos referenciando correctamente. Ujú. Bueno, en general, pues esto es lo que corresponde a los elementos ya de forma. Recuerden que este capítulo es un capítulo que debe contener alrededor de 30 páginas, ¿sí? Para que los siguientes cursos que vamos a tener pues completen cuando menos las 80 páginas que nos piden para la tesis, ¿ok? Entonces vamos a tratar de tener en cada capítulo alrededor de 30 páginas para que se concrete ese objetivo, ¿sí? Eso en cuanto a forma. En cuanto al contenido, pues bueno, ya hablábamos de él. En este caso, de estos cuatro elementos que deben estar descritos con detalle. Y bueno, pues nos queda, ahorita estamos en 20 de enero, si no estoy mal,
A ver, corríjanme, pero creo que dentro de 8 días no tendremos clase, ¿verdad? Tienen asueto. Después, si no estoy mal, también el día martes 3 de febrero tienen asueto. Y nos volveríamos a ver en la última sesión, que sería el 10 de febrero. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es, el 10. El 10, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar de aquí al 10? Bueno, esta semana yo voy a retroalimentar sus documentos para que, bueno, puedan, eh, pues, trabajarlos. Si es que hay alguna observación de mi parte, trabajen eso y tengan, pues, los 4 elementos de su marco teórico: el marco conceptual, el marco referencial, el marco normativo y el contextual. Ya con mis observaciones, repito, si las hubiera, y las puedan ustedes modificar. Y por otro lado, bueno, lo que les pediría en estos días es que revisen todo este tema de APA, ¿no? Que verifiquen todas sus referenciaciones para que tanto en el contenido como al final en las referencias bibliográficas, pues vengan referenciados todos los documentos que ustedes utilizaron en estos 4 marcos que desarrollaron, ¿sí? Entonces, recuerden, en las referencias bibliográficas no solamente vienen libros o artículos, vienen todos los documentos que utilizaron. Y esto incluye eh, páginas, videos de YouTube, documentos internos de la escuela, en fin, cualquier documento que hayan utilizado para recolectar su información, pues bueno, hay que referenciarlo, ¿sí? Aldair, adelante. Otra preguntita, doctor. Sí. Bueno, en el marco contextual, yo saqué mi información pues, de la primaria donde estoy yo. Ujú, Eh, la pregunta es, ¿cómo es que puedo citar ese documento? O sea, eh, bueno, por ahí me investigué que se citaba al final del texto, pero ya no se citaba en las referencias. ujú. ¿Y ¿Estoy en lo correcto? qué documento es o qué documentos son a los que tuviste acceso para utilizarlos en tu En este caso fue marco? el plan analítico. Ujú. Ujú. Ah, muy bien, pues es así. Básicamente ¿quién desarrolló el plan analítico? En este caso fueron pues el director y ya los maestros en grupo. Ok, pero es de la escuela, ¿no? Ajá, es de la escuela. Ok, entonces la referencia se coloca como, bueno, la escuela, o sea, si lo vas a poner entre paréntesis, entonces abres paréntesis, el nombre de la escuela, coma, y el año del plan, ¿sí? Y lo cierras. Y en las referencias bibliográficas empiezas con el nombre de la escuela, el año, entre paréntesis, después dirá punto plan analítico del año fulano de tal, o como sea que se llame el documento, pero bueno, así se llama. Y eh, básicamente punto, el lugar donde, mm, sí, el lugar donde se consultó y ya, México, ¿sí? Ok, gracias, doctor. Básicamente, sí. Es como lo haríamos con ese y cualquier otro documento que sea interno de la escuela, ¿no? Eh, sí es importante saber el nombre del documento porque ese se va a colocar ahí.
y los dueños del documento es la escuela misma, ¿sí? Entonces no se pone el nombre del director ni el de ustedes, aunque ustedes lo hayan hecho, es la escuela, ¿sí? Ok, ok. La dueña del documento. Ujú. Gracias, gracias. Sí, de nada. Julio César, adelante. A ver, Julio César, levantaste por ahí la mano. O no sé si ya con... Ah, ya- disculpe, no estaba desactivado el micrófono. A ver. De acuerdo al tema que estamos tocando, que es el marco contextual, me Ujú, surge la duda donde viene el punto de citar en forma de números, ve que es 1.3.4. No sé si nada más vamos a tener que colocar marco contextual y de ahí nos desglosamos describiendo a nuestra escuela, o hay que poner igual 1.4.1, 1.4.2, o ahí cómo, porque yo nada más ajá. dice 1.4, escuela primaria Lázaro Cárdenas, y de ahí me desglosé, pero vi Ujú. que todavía tenía más puntos, entonces dije, bueno, pues así lo voy a dejar y a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, no, no es necesario. Los subtemas, más bien eso fue como una guía, ¿no? Lo que yo les pongo es como una guía para que no se les olvide primero el ambiente y luego ya el específico, ¿no? De a quién van a ustedes a estudiar, pero no necesitan ponerle 141, 142, no, no es necesario. Puede ir, si quieren organizarlo de esa manera, se puede. Pero si no, pues empiezan a hablar de la escuela en lo general y terminan hablando pues del grupo de estudiantes o de profesores que van a analizar, ¿verdad? Cuántos son, qué características tienen, etcétera. O sea, terminarían con eso. No necesitan ponerle 1.1 y describir y ya cortar eso y después 1.2 y empezar a hablar de los estudiantes. Mucho depende más bien de este del, de cómo redactan, ¿no? Acuérdate, aquí lo importante es más bien eso. Igual en los anteriores, ¿no? Si es, o sea, si quieren hacer, digamos, todos sus artículos del marco referencial, poner los 10 y a cada uno ponerle un título y abajo poner objetivo y tal, pues está bien, pero pueden no hacerlo, pueden hacer más un ensayo y entonces decir, bueno, pues los 10 artículos consultados tienen estas características, entonces empiezan describiendo al primero, de ahí se pasan al segundo y tal, y no necesitan entonces esas secciones, ¿verdad? Pueden, en un formato un poco más de ensayo, pues ir describiendo cada uno de ellos. Lo importante es que se haga, ¿no? Eso es lo realmente importante. Y Correcto. recuerden que ustedes son los autores de su documento, entonces también se requiere cierta originalidad. A alguno se le facilitará más hacerlo más estructurado y otros lo harán en un formato un poco más de discusión, entonces el ensayo les funciona mejor. Ajá. Sí, y también escuché por ahí que teníamos que, bueno, podríamos agarrar nuestro plan analítico, pero no, Ujú. como no estuve presente en la clase anterior, entonces pues yo solamente hice una descripción de 3 hojas. No sé si sea necesario citar al plan analítico o referenciar a alguien. Bueno, depende de tu tema, ¿no? De qué es lo que estás, de cuál es el objeto de estudio. Si ese plan analítico te ayuda a describir tu objeto de estudio, sí, hay que colocarlo, ¿sí? Y lo referencias. Si no te ayuda en nada, pues no, obviamente, pues no, ¿para qué, no? Es como, recuerdo la vez pasada alguien comentaba. Bueno, ¿y será prudente poner, por ejemplo, la ubicación de la escuela? Pues sí, sí puede ser, sí es parte de tu descripción de o sea, eso ayuda pues a describir con mayor precisión la escuela, pues sí, métanse al Google Maps, bajen la imagen y pues la referencia pues será en ese caso la página de Google Maps, ¿no? Ya vimos cómo habría que referenciar. Y sí, toda esa información, si les ayuda a describir de mejor manera su objeto de estudio, usen toda esa información que pudiera ayudarles.
Recuerden, el marco contextual, todas las referencias ya son más sobre este tipo de documentos, un poco más, no son científicos, son documentos que me van a ayudar a describir de mejor manera el objeto de estudio. Bueno, pues muchas gracias, doctor, y yo creo que esa sería mi participación, pero la cierro haciendo una pregunta tal vez incoherente, ¿no? Ujú. Nos está diciendo que vamos a corregir A ver, ya no. Sí, creo que adelante, fue adelante. al pixero. Deje que se vaya el pixero porque pues no puedo hablar. Muy bien. Yo, doctor, mientras Sí, se sí, va el Diego, pixero. adelante. Muy bien, adelante, Diego. Ismael. Mire, en la plataforma aparece, bueno, esto referente a lo que nos comentaba, que la próxima clase sería hasta el 10 de febrero, ¿no? Sí. En la plataforma aparece que tenemos que entregar, bueno, una actividad el 6 y otra el 10. En la del 6, aparece, dice integración del proyecto de investigación. Ujú. Y en lo que ahí solicita es como, bueno, aquí la duda es si vamos a cargar ahí el documento hasta donde vamos ahorita o vamos a cargar porque se me asemeja más al protocolo, vaya. Bueno, por los Ajá. requisitos que ahí solicita. Y en el otro, el del 10 dice diseño, técnicas y muestreo. Y en ese, pues solo ahí solicita como que pues, le demos el formato APA al Ujú. documento y todo eso. Entonces, bueno, preguntar qué vamos a hacer o qué vamos a cargar en esos dos trabajos que solicita. Ve que Sí, anteriormente, pues no hacemos lo que la plataforma pide, sino lo que usted nos va solicitando es lo que cargamos. Esa es exactamente. la duda. Sí, el día 6 me van a cargar el documento, o sea, el capítulo terminado, ¿no? Eso es lo que van a cargar, el día 6. Y el día 10 básicamente, eh, o sea, el día que, el de la última sesión, este, la intención es que hagan la revisión, pues, del formato APA, ¿no? En su documento. Entonces, yo les sugeriría básicamente el documento ya concluido, lo suben al 6. Si ya lo tienen revisado también en cuanto a referencias APA, pues vuelven a subirlo al 10 y se acabó. No tienen que hacer dos documentos aparte, ¿no? Es básicamente el mismo documento con los avances como hemos venido trabajando hasta ahora. Entonces, en este caso, pues no es que los quiera hacer trabajar doble, nada más que acuérdense que estas actividades no las puedo yo modificar en cuanto a la cantidad, ¿no? Entonces, la idea es esa. El día 6 se entrega los contenidos completos y el día 10 la revisión esta de la que estamos hablando, del app. Ajá. ¿Qué es lo que habría que cargar el día 10? Si el documento del 6 ya viene con la revisión APA, pues ya lo suben al 6 y al 10 el mismo documento. Recuerden que básicamente lo que vamos a estar haciendo es avanzar en la tesis, ¿no? Entonces es el reporte de investigación y nada más le vamos agregando cada semana o cada sesión que tenemos un elemento adicional. En este caso vamos con el capítulo uno. El capítulo uno concluido tendrá que estar cargado el día 6 y para el día 10 básicamente es ese mismo documento revisado en cuanto a forma, ¿verdad? O sea, la parte del formato APA y pues básicamente es eso, ¿no? No trabajen de más, pues lo importante es seguir enfocados en el avance de su investigación y pues no distraernos con otros componentes ahí un poco más académicos que pudieran distraer su avance. Ujú. Ok, doctor. Una última pregunta. Sí. Eh, Recuerdo que anteriormente, bueno, cuando iniciamos pues este módulo, usted no nos hizo el comentario que cuando cargáramos en la fecha límite, bueno, o antes el trabajo, bueno, yo en mi caso si tengo por ahí una revisión de la Ujú, actividad 2, me parece, donde ujú, pues me pone calificación y me pone comentario. Entonces, ujú. recuerdo que usted nos dijo que cuando nosotros lo volviéramos a corregir, lo podíamos cargar
pues hasta, digamos, hasta que lo fuéramos mejorando, vaya. Ujú, Entonces, yo anteriormente, pues modifiqué o las observaciones que me hizo sobre ese trabajo y en la ujú. plataforma aparece, bueno, que se entregó como con retraso. Eso no Ok. influye porque digamos que fue una actualización de mis correcciones, vaya. Que si ya te puse calificación y no es la calificación máxima en esa ocasión. Así es. Ok. Este, sí, yo voy a volver a revisar em, el documento, eh, el documento del día 6 que tenga esas modificaciones. Em, si lo hiciste en el previo, bueno, pues también estará modificado, pero yo lo voy a revisar en el del día 6. No sé si, bueno, en aquella ocasión comentamos, ¿no? Ustedes van a ir acumulando las observaciones en esa del día 6. Ahí suben ya el documento con las modificaciones, ¿verdad? Porque ya el contenido ya estará listo, incluyendo esas observaciones, y ya nada más revisarán el APA para el día 10. Entonces, si yo ahí veo que ya está terminado, yo regreso digamos, a la calificación previa y la modifico, ¿sí? O sea, yo debería modificarles las previas para que, bueno, ahora que nos veamos el día 10, este, eh, bueno, ustedes también revisen que yo haya hecho esa modificación, ¿sí? O sea, que sí haya regresado y les haya modificado la nota. Si no lo hago, pues me observan y lo hacemos, ¿no? Sin ningún problema, mientras esté pues la modificación hecha. Ujú. Esa es la Ok, intención, doctor. que si Sí, vayamos sí. hacia atrás y haga la modificación. Ujú. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, dudas? Yo, profe. Sí, adelante, Tomás. Por ejemplo, yo en mi caso, subí mi trabajo, ¿no? En Ujú. de la unidad, la tarea de la unidad número 4. Mm, Sí, Supongamos que ahorita usted no va a hacer la revisión de acuerdo a las observaciones que, por ejemplo, usted me haga. En esta ocasión van a ser para retroalimentar. Ahora sí que lo que me hace falta para mi capítulo y ya sí, subirlo, si no mal entendí. sí, sí, así es. Esas que yo les ponga ahí en cualquiera de los avances, ustedes hacen la modificación, pero ya no me lo vuelvan a subir. Mejor háganlo en la del día 6, ¿sí? Ahí me colocan el documento ya actualizado, ¿sí? Para que yo ahí lo revise una sola vez y ya regrese a los previos a modificar la nota si es que no les había puesto la nota completa, ¿no? Ya regresaré y pondré las notas completas para que ustedes lo puedan ver así el día 10 y si ya está pues, las modificaciones hechas, pues puedan ver ahí también que yo ya cambié, que haya cambiado pues la nota, ¿verdad? Esa es la idea. Y entonces con la del 6 pues veo el contenido, con la del día 10 básicamente pues es una revisión de APA. Ujú. Y debería estar ya las previas modificadas, salvo, pues, acuérdense el caso de que hayan hecho la carga del archivo posteriormente, pues van a tener ahí una pequeña, pues, penalización, ¿no? Por no entregarla en la fecha. Pero fuera de eso, pues bueno, todo en cuanto a contenido, ya habíamos comentado, y así va a ser de aquí hasta el final. Pues no tiene por qué estar perfecto la primera vez que lo suben, para eso es todo esto, ¿no? Para que vayan mejorando su documento y su forma bueno, para que vayan avanzando en la investigación y lo puedan documentar adecuadamente. Básicamente esa es la idea. Ah, Ujú. ok, perfecto, profe. Entonces, estaré atento bajo las mismas recomendaciones que usted me haga para de ahí hacer mis correcciones y mandar lo del capítulo completo. Sí, yo creo que esta semana deben tener ya todas las observaciones de lo que ya hayan subido para que puedan trabajar en estas semanas que vienen esas observaciones. Esta semana, bueno, tengo como objetivo dejarles listo todas las observaciones que pudiera haber para que puedan tener tiempo para hacer los ajustes. Ujú. Ok, gracias, profe, le agradezco mucho. Muy bien, de nada. Eli, adelante.
Buenas noches, doctor. Buenas noches. Igual aquí tengo una situación parecida a lo de los compañeros. Lo que Ujú, pasa que me había hecho una corrección sí, del trabajo anterior. ok. Me la hizo para que la realizara el día 2 de diciembre, Ajá. pero no me había percatado. De hecho, ahí usted ya me había puesto una calificación Ujú, y se la reenvié en enero, pero igual ok, me pero aparece ahí con mismo, en ese retraso. mismo. Ajá. Ajá, de donde me hizo usted la modificación del 2 de diciembre. Y Sí, me aparece con atraso, pero ya no cambió mi calificación, se quedó igual con la que me había puesto anteriormente. Y sí, del esas, trabajo, perdón, y del sí, trabajo que le entregamos, que teníamos fecha del 13 de enero, igual se lo reenvié, ajá. ya con las correcciones que me había dicho anteriormente, pero no tengo nada de calificación ahí, Ok, estoy sí, en sí, cero. sí, esta semana voy a actualizar eso. Las Ajá. calificaciones previas, o sea, las modificaciones que hicieron sobre el documento que originalmente mandaron, eso me voy a esperar al día 6 y ahí ya hago la revisión completa del capítulo y ya me regreso a las calificaciones previas. Lo que sí va a pasar esta semana es que van a tener pues, las calificaciones que todavía no he subido, ¿no? De lo que no he todavía leído de ustedes. Para que tengan ya las observaciones completas y puedan ya trabajarlo, el día 6 yo revisaría las observaciones que ya estén hechas en el documento terminado y me regreso a las previas, ¿no? Estas que que ahorita les aparecen como tardías y eso, bueno, ya yo hago el ajuste de las notas. Ujú. Ah, perfecto. Entonces ya nada más me enfoco con la del 6 para que Así usted ya es, me pueda asignar la calificación de las anteriores. Muy bien. exactamente, Gracias, gracias, doctor. exactamente. De nada. Muy bien. Bueno, pues digo, todo esto es con la idea de que estemos concentrados en el centro de esto, ¿no? Que es que hagan ustedes aprendan y desarrollen procesos de investigación que sean ágiles, que sean pertinentes, ¿verdad? Y no distraernos en otros temas que, pues muchos de ellos ya han recibido formación en la licenciatura, en las maestrías, en la maestría que han estudiado, ¿no? Entonces, bueno, pues concentrarnos en lo importante de esto que es formarlos como investigadores y que, bueno, pues conozcan cómo es todo el proceso para realizar una investigación científica y, bueno, concentrarnos pues en esa parte. Ujú. ¿Algún otro pregunta o comentario que tuvieran? ¿Alguien? Manuel, Noé, que hoy no los he escuchado, Carlos. Doctor, buenas noches. Sí, Enrique, adelante. Creo que ya quedó claro nada más, en cuestión del marco contextual, Sí. referente a lo que comentó, que ya cada quien le dé la estructura o que lo vayamos perfilando como lo quieramos. Ujú, Yo nada más quiero que le dé el visto bueno a la estructura de mi marco. Yo estuve revisando un libro y lo ujú, dividí en cinco. ok. En cinco apartados. Primero hice el contexto geográfico, como usted Ujú, lo mencionó, a partir de lo general a lo particular. Después me sí. enfoqué en el contexto social, el contexto Ujú, institucional, contexto educativo, que en este caso son los alumnos, el grado que yo atiendo. En el ujú, contexto institucional, describía la escuela. ok. Y en el último apartado, el contexto temporal, en el periodo en el que estoy desarrollando la investigación. Ok, sí, me parece bien. Como les digo, eh, pues ya metodológicamente, pues, hay diversas maneras de documentar, ¿no? Y ustedes, si van consultando por ahí autores, videos de YouTube, también hay auxiliares importantes por ahí, ¿no? Interesantes de cómo ir desarrollando cada uno de estos contextos. Entonces, sí, me parece bien, nada más pues ya lo leo en el detalle para hacerte algún comentario si es que aplicara,
pero me parece bien, es como puede también desarrollarse. Yo lo único que digamos, no quiero que se encasillen, ¿no? No hay recetas para hacer esto, más bien hay guías, y así véanlo. Así como yo les propongo una guía con dos elementos, ¿no? Bueno, ya tienes tú ahí una con 5 elementos y alguien más puede encontrar otra con que sugiera 3 o en fin, no importa. Lo importante es que tengamos, digamos, que vayamos desarrollando desde un aspecto general y vayamos particularizando hasta el objeto de estudio particular que va a ser el motivo del levantamiento que después vamos a hacer. Hasta ahí es a donde debemos llegar. O sea, ya al punto de decir, bueno, este grupo de personas son las que yo voy a estudiar, ¿no? Eso es el objetivo, llegar a ese nivel. ¿Y qué voy a estudiar en ellos? Pues todos los marcos previos, ¿no? Voy a estudiar ciertos temas que están en el marco conceptual. ¿Cómo voy a hacer el levantamiento? Pues como me guía, como me dice el marco referencial, teniendo la precaución, pues, de no violar alguna ley, reglamento, ¿no? O sea, que, que vaya a aplicar o que aplique para este grupo de estudiantes. Básicamente es eso. Entonces, y por supuesto, podemos usar cualquier auxiliar metodológico al cual tengamos acceso, ¿no? Eh, Siempre eso será muy útil, más allá de lo que yo pueda comentar y dirigirles, pues que se auxilien de algunos más. Digo, todos siempre estaremos hablando de lo mismo bajo diversas perspectivas, pero que todas ayudan, ¿no? A mejorar nuestras investigaciones. Muy bien. Y bueno, qué bueno que estás consultando entonces pues otros autores y que bueno que eso ayude a conformar de mejor manera nuestro marco teórico en su conjunto. Ujú. Sí, gracias, doctor. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay algo más, si hay algún otro comentario o duda, ¿no? Bueno, muy bien, pues entonces, pues tenemos algunas semanas para que ustedes puedan básicamente depurar su marco teórico, tanto en el contenido, con las observaciones de las revisiones que les hagan estos días, y en cuanto a la forma, revisando principalmente el tema del formato APA, para que eso quede pues ya bien revisado y lleguemos al día 10 sin mayores asuntos en cuanto a esta fase de investigación que es la investigación documental. Muy bien, pues bueno, aquí podemos concluir el día de hoy. Estaríamos viéndonos entonces el día 10. Les encargo el día 6 subir su capítulo completo y el día 10 de igual manera. Si ya está revisado en términos de APA, pues es el mismo documento en las dos sesiones. Si les faltara revisar APA, no importa. Suben el 6 contenidos, eso es lo que voy a revisar ahí, y el día 10 básicamente estas referencias de toda su documentación. ¿Ok? Pues bueno, pues que tengan, eh, son varias semanas que van a pasar para vernos, son 2 o 3, pero bueno, nos vemos el día 10 y para ir concluyendo este curso. Pues que les vea muy bien, buenas noches y cuídense. Buenas noches, doctor. Gracias, Descanse. Hasta doctor. luego. Buenas Gracias, noches. nos vemos, que les vea muy bien. Hasta Gracias, luego, buenas doctor. Buenas noches. noches. Hasta luego, que les vea muy bien. Hasta luego, doctor Julio, que descanse. Gracias, igualmente. Hasta luego, doctor. Hasta Descanse. luego. Gracias, igualmente. Buenas noches, doctor. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches, Excelente noche, doctor. Gracias. Gracias, nos vemos, que les vaya muy bien.